Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El sol de Versalles doraba los jardines geométricos, un otoño de 1700 que moría lentamente, llevándose consigo la vida de un rey. En el corazón de aquel esplendor, un joven duque de Anjou, nieto del rey Sol, Luis XIV, jugaba a la inocencia de sus 16 años. Su nombre era Felipe, y el destino, ese tejedor ciego y caprichoso, estaba a punto de enredar sus hilos en el viejo y polvoriento mapa de España. La noticia llegó como un susurro de seda y acero, una herencia inesperada que lo arrancaría de la corte más brillante de Europa para sentarlo en un trono austero, un trono que olía a incienso y a imperio en decadencia. Carlos II, el último de los Soustries españoles, el hechizado, había muerto sin descendencia, y en su testamento, como una última y desesperada voluntad para mantener la integridad de su vasto reino, nombraba a Felipe su sucesor. La aceptación del trono no fue una decisión sencilla. Implicaba renunciar a sus derechos sobre la corona francesa, un sacrificio que su abuelo, el rey Sol, sopesó con la ambición de ver a un Borbón reinando a ambos lados de los Pirineos. La frase legendaria, «Ya no hay Pirineos», resonó en los salones de Versalles, un eco de triunfo y a la vez un presagio de la tormenta que se avecinaba. El viaje a España fue largo, una procesión de carrozas y expectativas a través de una tierra que le era extraña, una tierra de colores ocres y pasiones encendidas. Entró en Madrid en febrero de 1701, un rey adolescente con la melancolía propia de su linaje y la timidez de quien se sabe observado por miles de ojos escrutadores. La corte española era un laberinto de etiquetas y susurros, un mundo rígido y solemne que contrastaba con la vivacidad de Versalles. Los grandes de España, con su orgullo ancestral, lo recibieron con una mezcla de esperanza y recelo. Veían en él la promesa de una nueva era, pero también la sombra de la influencia francesa, una sombra que amenazaba con eclipsar las viejas costumbres castellanas. Pronto, la diplomacia europea, que aborrecía el vacío tanto como la concentración de poder, comenzó a moverse. El archiduque Carlos de Austria, pretendiente de la misma casa que había gobernado España durante casi 200 años, reclamó su derecho al trono, y las potencias del continente, temerosas de una hegemonía borbónica, se alinearon tras él. La guerra de sucesión española era inevitable. El conflicto estalló con una furia que incendió Europa y desgarró la propia península ibérica. No fue solo una guerra entre naciones, sino una guerra civil. La corona de Aragón, celosa de sus fueros y privilegios, y temerosa del centralismo borbónico que veían encarnado en Felipe, se alzó en favor del pretendiente austriaco. Cataluña, Valencia, Aragón y Mallorca se convirtieron en un bastión austracista, un campo de batalla donde hermanos lucharon contra hermanos. Los primeros años del reinado de Felipe fueron una sucesión de reveses militares y angustias personales. El joven rey, poco versado en las artes de la guerra, tuvo que aprender a liderar en medio del caos. Su figura, a menudo melancólica y retraída, encontraba fuerza en su esposa, la joven María Luisa Gabriela de Saboya. Casados por poderes cuando ella apenas contaba 13 años, su relación se convirtió en el pilar sobre el que se sostuvo la causa borbónica. María Luisa, apodada la Saboyana, demostró una inteligencia y una entereza extraordinarias. Recorrió los reinos de Castilla, arengó a las tropas, empeñó sus propias joyas para financiar la guerra y se convirtió en la regente de facto durante las ausencias de su marido. Su carisma y su dedicación le ganaron el corazón del pueblo castellano, que la veía como una verdadera reina. La guerra fue larga y cruel. Batallas como la de Almansa, en 1707, marcaron un punto de inflexión. Allí, las tropas de Felipe V, comandadas por el duque de Berwick, lograron una victoria aplastante que abrió las puertas de los reinos de Valencia y Aragón. La balanza comenzaba a inclinarse, pero el precio era alto. Felipe, en su afán por unificar el reino y castigar a los territorios rebeldes, promulgó los decretos de nueva planta. Con ellos, abolía los fueros, las instituciones y las leyes propias de los reinos de la Corona de Aragón, imponiendo el modelo administrativo y jurídico de Castilla. Fue una medida drástica, un acto de afirmación de su poder absoluto que buscaba crear una España centralizada y uniforme, a imagen y semejanza de la Francia de su abuelo.
Para muchos, fue una imposición, una herida en el alma de pueblos que veían desaparecer sus antiguas libertades. Para Felipe y sus ministros, era un paso necesario para modernizar el Estado y fortalecer la corona. Mientras la guerra continuaba en Europa y en los últimos reductos de la península, la vida personal del rey sufría los embates de la tragedia. La viruela, ese mal que no distinguía entre reyes y plebeyos, se llevó a su amada María Luisa en 1714. Su muerte sumió a Felipe en una profunda desolación. La melancolía que siempre lo había acompañado se transformó en una depresión paralizante, un abismo oscuro del que parecía no poder salir. Se encerró en el luto, descuidando los asuntos de Estado, perdido en un laberinto de dolor. La corte, consciente del vacío de poder y de la necesidad de asegurar la descendencia, se movió con rapidez. La princesa de los Ursinos, la influyente camarera mayor de la difunta reina, y el cardenal Alberoni, un ambicioso clérigo italiano, buscaron una nueva esposa para el rey. La elegida fue Isabel de Farnesio, sobrina del duque de Parma. Isabel llegó a España como un torbellino. Era una mujer de carácter fuerte, ambiciosa e inteligente, con una voluntad de hierro y una clara visión de sus objetivos. Comprendió rápidamente la psicología de su marido, su necesidad de afecto y su dependencia emocional. Desde el primer momento, se hizo con las riendas del poder. Su primera acción fue desterrar a la princesa de los Ursinos, la mujer que había orquestado su matrimonio, dejando claro que no toleraría rivales en la corte. Isabel de Farnesio no se contentó con ser una reina consorte, aspiraba a gobernar. Su principal ambición era recuperar los territorios italianos que España había perdido en el Tratado de Utrecht, el acuerdo de paz que puso fin a la guerra de sucesión. Quería asegurar tronos para sus propios hijos, ya que los hijos del primer matrimonio de Felipe, Luis y Fernando, tenían preferencia en la línea de sucesión española. Bajo la influencia de Isabel y su ministro, el cardenal Alberoni, España se embarcó en una política exterior agresiva y revisionista. Se reconstruyó la armada, se reorganizó el ejército y se lanzaron expediciones para reconquistar Cerdeña y Sicilia. Estas acciones alarmaron a las potencias europeas, que formaron una cuádruple alianza para frenar las ambiciones españolas. La guerra que siguió fue breve y desastrosa para España. La flota fue destruida en la batalla del Cabo Passaro y las tropas invasoras obligaron a Felipe a capitular. Alberoni fue destituido y desterrado, convirtiéndose en el chivo expiatorio del fracaso. A pesar de la derrota, la política italiana de Isabel de Farnesio no cesó. Con una tenacidad inagotable, utilizó la diplomacia y las alianzas matrimoniales para ir colocando a sus hijos en los ducados de Parma, Plasencia y Toscana, y finalmente, en el trono del reino de Nápoles y Sicilia. Mientras tanto, en el interior del rey, la batalla era constante. Su melancolía se agudizaba, derivando en episodios de una profunda neurosis que los médicos de la época no sabían cómo tratar. Sufría de insomnio crónico, pasaba las noches en vela, trastocando la vida de la corte, que se veía obligada a adaptarse a sus horarios nocturnos. Se negaba a cambiarse de ropa, a cortarse el pelo y las uñas, y caía en estados de apatía y letargo que lo incapacitaban para gobernar. Durante estos periodos, era Isabel quien manejaba los hilos del poder, consultando con los ministros y tomando las decisiones de Estado. La dependencia de Felipe hacia su esposa era total. Ella era su ancla, su refugio, la única persona capaz de calmar sus tormentos interiores. En 1724, en un acto que sorprendió a toda Europa, Felipe V abdicó. Alegando un deseo de retirarse del mundo y buscar la salvación de su alma, cedió el trono a su hijo primogénito, Luis I. Se retiró junto a Isabel al recién construido Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, un refugio de inspiración versallesca que había mandado edificar en las faldas de la Sierra de Guadarrama. Era su pequeño Versalles, un lugar para revivir la nostalgia de su infancia y escapar de las presiones de la corona. Sin embargo, el reinado de Luis I fue efímero. A los 7 meses de subir al trono, el joven rey murió de viruela. La cuestión sucesoria se planteó de inmediato. El heredero era el segundo hijo de Felipe, Fernando, pero era menor de edad. Presionado por Isabel, que no deseaba perder el poder, y por un consejo de teólogos que lo liberaron de su juramento de abdicación, Felipe aceptó a regañadientes volver a ceñirse la corona.
Su segundo reinado fue largo, de casi 22 años, y estuvo marcado por la consolidación de las reformas iniciadas en la primera etapa y por la creciente influencia de una nueva generación de ministros españoles, como José Patiño, un político hábil y trabajador que reorganizó la hacienda, la marina y el comercio con las Américas. Se firmaron los pactos de familia con los Borbones franceses, alianzas dinásticas que buscaban contrarrestar el poderío británico en el mar. España participó en la Guerra de Sucesión de Polonia y en la Guerra de Sucesión de Austria, conflictos que, aunque lejanos, permitieron a Carlos, el hijo de Isabel de Farnesio, afianzarse como rey de Nápoles y Sicilia, cumpliendo así el gran sueño de su madre. La vida en la corte seguía girando en torno al estado de ánimo del rey. Su enfermedad mental, que hoy podría diagnosticarse como un trastorno bipolar, se manifestaba en ciclos de euforia y profunda depresión. Durante sus fases maníacas, se entregaba a una actividad frenética, cazando sin descanso, organizando conciertos y representaciones teatrales que duraban toda la noche. Fue en uno de estos periodos cuando contrató al más célebre de los castrati, Carlo Broschi, más conocido como Farinelli. La voz de Farinelli tenía un efecto balsámico sobre el espíritu atormentado del rey. Noche tras noche, durante casi 10 años, el cantante interpretaba las mismas arias para Felipe, una terapia musical que se convirtió en un ritual indispensable para calmar su angustia. Farinelli acumuló un poder e influencia extraordinarios en la corte, no como político, sino como confidente y amigo del monarca, el único capaz de llevar algo de paz a su alma torturada. El mecenazgo de Felipe V y de Isabel de Farnesio dejó una huella imborrable en el paisaje de Madrid y sus alrededores. El incendio que destruyó el viejo alcázar de los Austries en la Nochebuena de 1734 fue la excusa perfecta para construir un nuevo palacio real, un edificio grandioso al gusto clasicista italiano y francés, que rivalizara con Versalles. El Palacio Real de Madrid, junto con el de la Granja y el de Aranjuez, son el testimonio en piedra de la voluntad de una dinastía por moldear su nuevo reino a su imagen y semejanza. Se fundaron reales academias, como la de la lengua y la de la historia, con el objetivo de unificar y dar lustre a la cultura española. Se promovieron las manufacturas reales, como la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara o la de Cristales de la Granja, siguiendo el modelo colbertista francés para fomentar la industria nacional. Los últimos años de Felipe fueron un lento declive. Su cuerpo se fue debilitando a la par que su mente. La hidropesía hinchaba sus miembros y su apatía se hizo casi permanente. Se pasaba días enteros en la cama, en la oscuridad, negándose a ver a nadie excepto a la reina y a Farinelli. El gobierno estaba enteramente en manos de Isabel y sus ministros de confianza. El rey, que había llegado a España como un joven tímido y extranjero, que había luchado en una guerra terrible por su corona, que había unificado administrativamente el país bajo el signo del centralismo y que había sufrido los tormentos de una enfermedad devastadora, se fue apagando poco a poco. Murió en julio de 1746, tras casi 46 años de reinado, el más largo de la historia de España. Su muerte marcó el final de una era de transición violenta y de profundas reformas. Felipe V fue un rey de contrastes. Un hombre de piedad sincera pero atormentado por sus demonios internos. Un monarca absoluto que, sin embargo, dependía por completo de sus esposas. Un francés que llegó a sentirse profundamente español, hasta el punto de elegir ser enterrado en su amada granja de San Ildefonso y no en el Panteón Real del Escorial, el símbolo de la dinastía a la que había suplantado. Su reinado fue el doloroso parto de la España moderna, un proceso de unificación forzosa que dejó cicatrices que perdurarían durante siglos. Transformó la vieja monarquía compuesta de los Austries en un estado centralizado, sentando las bases administrativas sobre las que se construiría el país en los siglos venideros. Su legado es el de un rey que, a pesar de su fragilidad personal, consolidó a su dinastía en un trono extranjero y cambió para siempre la faz de España, un reino que heredó al borde del colapso y que legó a su hijo, Fernando VI, pacificado y en plena recuperación. La música de Farinelli ya no resonaba en los pasillos de palacio, pero el eco del reinado del primer Borbón español, con sus luces y sus sombras, con su grandeza y su miseria, seguiría resonando en la larga y compleja historia de España. El nieto del rey Sol había cumplido su destino, fundiendo su melancolía en el crisol de una nación que nunca volvería a ser la misma. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa.
Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.